Muchas gracias, porque la verdad es que agradecer la oportunidad de estar con vosotros hoy y compartir es el primer principio de la educación, compartir lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido y sobre todo que al final este compartir sirva para que vosotros llevéis algo de mi experiencia o de mi conocimiento o de la co-creación que hagamos aquí. Por tanto, es un primer reto y lo digo con la transparencia que que ya sabéis que me caracteriza, que es que si mi sesión sirve para incorporar un nuevo modelo, una reflexión sobre el papel de la formación profesional en los territorios, pues bienvenida sea. Y digo un papel importante porque seguramente, y de hecho las transparencias que voy a trasladaros, voy a empezar con modelos teóricos porque soy una persona práctica, necesito modelos que me ayuden a sustentar mi pensamiento y sobre todo van a querer trasladar hay un apartado de responsabilidad y de oportunidad. Uno puede ver una oportunidad que hay justamente en el entorno actualmente, pero también uno puede ver la responsabilidad que tiene como centro educativo de transformar su entorno. Y para ello, el menú que os he preparado, aunque después voy a basar en cosas y experiencias muy específicas de formación profesional, quiero trasladaros la oportunidad que estamos teniendo ahora justamente los centros de formación, sean de formación profesional, sean universitarios, de transformar la realidad gracias a la digitalización, gracias a las tecnologías de información. Y eso parece que uno podría decir, bueno, que nuestros chicos los adecuemos, sobre todo los formemos de forma adecuada, los capacitemos de forma adecuada para que se adapten a la realidad. Es que solamente ellos van a crear la nueva realidad. Y este es el primer paradigma que vamos a tener. La nueva generación millennial, la nueva generación digital, tiene paradigmas totalmente diferentes al mundo analógico como hemos vivido hasta ahora. No digo ni mejor o peor, pero son nativos digitales, son personas que cuando llegan a las organizaciones trabajan de forma diferente y seguramente las organizaciones van a tener que cambiar porque no solo los chicos están cambiando, las chicas, sino es que sus clientes también van a cambiar. Y ahí empezamos a ver una nueva aproximación muy radical. Wow. Estamos en medio de la capacitación, acompañamiento, comprensión de esta nueva generación de personas que van a tener que tener valores analógicos y valores digitales. Aquí es un debate que siempre tenemos, ¿no? El mundo digital tiene valores diferentes al analógico, no va a tener valores, lo que pasa es que va a tener también unas formas de funcionar. Y para ello voy a hacer un repaso de lo que quiere decir esta industria basada en tecnología y en crecimiento. Voy a decodificar lo que es un ecosistema innovador. De hecho, ya os lanzo que seguramente vais a ser polos de los ecosistemas innovadores de vuestros territorios, siempre y cuando queráis asumirlo, porque vais a ser fuente de talento y tecnología. Haré un pequeño viaje por el mundo para ver que esto está sucediendo en el mundo, sucede en universidades, sucede en centros de todo el mundo, para después daros dos instrumentos. El Business Model Canvas, muchos de vosotros lo conocéis, al final es uno de los grandes instrumentos de management que se ha incorporado al Silicon Valley, pero que ahora está abierto absolutamente a todas las organizaciones educativas, para entender de qué estamos hablando cuando estamos orientando a nuestros alumnos hacia una realidad que tienen que responder. Y ayer Isabel, con los que tuvisteis la oportunidad de visitar la incubadora, el parque, os presentó la Tecnoma Toolkit, que es lo que me gustaría sobre todo acabar, ¿no? Que es un poco lo que me gustaría que os llevarais como instrumento de decir, bueno, de todas estas piezas, ¿qué pieza yo me puedo llevar a mi centro y cómo puedo empezar a trabajar con ella? Porque al final esto servirá seguramente para incorporar el elemento más importante de nuestra formación, la función impacto en nuestro entorno. Bien, pues la verdad es que todo empieza con el los mínimos elementos que necesitamos para desarrollar una actividad, y digo una actividad emprendedora. Puede ser de emprendedoría social o puede ser de emprendedoría con modelos de negocio, pero sea como fuera, observamos muchas oportunidades y la vemos. Y las oportunidades pueden ser problemas, vemos problemas como realidad, pero también las oportunidades pueden ser que hay tecnologías que nos hacen plantear nuevas formas de relacionarme
con mi realidad. Ahí estaba junto con el alcalde de Lleida, que justamente es profesor de las calles. No está bien tener alcaldes que sean profesores, no profesores que sean alcaldes. Y le decía, bueno, una cosa es tener un problema, porque dices, bueno, sé que hay un tema de contaminación, voy a buscar la solución. Otra cosa es que mis ciudadanos tienen un teléfono móvil en las manos, no tengo ningún problema, pero tengo una oportunidad de dialogar más, de interactuar más, de hacer una interrelación más efectiva. Ante las oportunidades, ¿cómo vamos a crear valor? Pues al final, el mínimo elemento, esto es la teoría de Cluster of Innovation, es que hablan de personas, people, talento, tecnología y la financiación necesaria para desarrollar esa actividad. Fijaros que de los tres elementos, vuestros centros de CP, ¿qué tienen? Talento y tecnología. Talento y tecnología. El elemento crítico de esta economía del conocimiento es talento y tecnología. Y de hecho, las universidades, los centros de formación, que están incorporando estos dos elementos, están siendo elementos de base para poder desarrollar esas transformaciones entre oportunidades y valor. ¿Qué sucede? Que ese talento y tecnología puede estar en medio del desierto, tengo un talento de tecnología, pues entonces no va a crear valor, o puede estar en un medio que apoye lo que nosotros llamamos un ecosistema innovador. Un espacio donde yo te ayudo a identificar oportunidades, yo te ayudo a crear propuestas de valor y yo te ayudo a conectarlas con la realidad. Y es ahí cuando empezamos a ver nuestro reto, ¿no? Si nuestro reto es un reto intramuros, intraaulas, o nuestro reto es un reto de transformar nuestra sociedad, nuestro entorno económico, y para ello, cómo de alguna forma potenciamos que alumnos, con su tecnología, y después vemos el tema del dinero cómo puede aparecer, pueden transformar esas oportunidades en valor. Y cuando hablamos de oportunidades en valor, por ejemplo, ¿cómo añadimos habitualmente valor a la tecnología? Claro, una cosa es que una persona piense en un concepto, pero cuando añadimos valor cuando empezamos a hacer prototipos. De hecho, cuando estuve en el País Vasco visitando algunas de las series de FP, bueno, en cualquier, muchos de vosotros tenéis maquinaria, tenéis materiales, tenéis impresoras 3D, tenéis elementos que podéis desarrollar prototipos que de alguna forma pasan de la idea al prototipo, por tanto ya has agregado valor. Podéis ayudar al límite a vincular a una patente, pero sobre todo donde agrega valor un prototipo es cuando está en diálogo con la realidad, con el mercado, con un cliente. Ahí empezamos a ver que ese prototipo que funciona con un cliente está agregando valor porque, imaginaos que es una empresa que tiene un reto y vosotros desde el Centro de Formación Profesional desarrolláis ese prototipo para esa empresa. Seguramente el problema que tenemos en España de las pequeñas y medianas empresas en general es que no tienen departamentos I+D, o son muy pequeños. Y de hecho, esta idea que iré dejando de fondo es que vosotros os tenéis que elegir como centros de I+D de las pymes, centros de I+D de las empresas que necesitan innovación y que seguramente no van a tener ni talento, ni tecnología, ni sobre todo tiempo para poder innovar. En la medida que os elijáis como agentes que responden a los retos de estas pequeñas y medianas empresas, podremos hacer una función primero de ayudar a esa pequeña y mediana empresa, pero sobre todo también de poner en valor la tecnología y el talento que tenemos en nuestras organizaciones. Cabe decir que una cosa es el working prototype, que sería aquel prototipo que está en relación con cliente, la otra cosa es que esa pieza tenga que ser 1000 piezas, pues esto ya es manufacturing prototype, es decir, que ahí ya son palabras mías. Pero por eso es oportuno ver que en la tecnología podemos llegar a agregar valor a la medida que ponemos nuestros recursos a disposición de esta agregación de valor vinculada con un cliente legal. También podemos agregar valor cuando, sobre todo los ciclos formativos de marketing, de comercial y demás, empiezan a escuchar al mercado, empiezan a escuchar a la realidad. Y empezamos a escucharlos, a hacer focus groups, surveys, o bueno, lanzamos y validamos los proyectos. Ahí empezamos a ver que seguramente la agregación de valor que podemos hacer de nuestros centros de formación profesional no solo es tecnológica, también es de mercado. Y cuando hablo de mercado, es que los equipos seguramente van a ser interdisciplinares. Por tanto, ya la lógica aquella de que los de informática están allí y los de marketing están allí y los de control económico financiero están a otra banda, está muy bien para formarlos profesionalmente, pero los equipos interdisciplinares nos van a ayudar muy mucho a poder resolver los retos
de las empresas, porque necesitaremos skills, necesitaremos perfiles diferentes. Y también, obviamente, todo lo que es el apartado de los diferentes recursos como tal. De hecho, la serie tiene experiencias explícitas al respecto de ir combinando de forma interdisciplinar a diferentes equipos que resuelven retos de las organizaciones. Y esto también nos ayuda a pensar en romper los hilos que significan las diferentes titulaciones que regularmente hemos de resolver, pero que después, a la hora de desarrollar competencias, la competencia se desarrolla porque uno sabe hablar con el departamento de marketing y sabe hablar con el departamento financiero. Sea como fuera, uno de los retos de cualquier innovación, cuando hablamos de innovación en sentido amplio, es que la fase esta es la que tengo el prototipo, aquí tengo el mercado que tira y después ya tengo una cierta predicción de la escalabilidad. Aquí es cuando empezamos a combinar las capacidades nuestras con las necesidades del entorno. Ese entorno seguramente va a necesitar personas diferentes en diferentes momentos. Y de hecho, cuando hablamos del elemento de salida, una de las cosas que estamos viendo es que muchas empresas necesitan que les proveamos innovación. De hecho, este elemento de salida, que sería la fase de madurez, allí es donde están las empresas maduras, las que están en nuestro entorno. Seguramente, en el diálogo que tenéis con centros de formación profesional con diferentes empresas, habéis observado de que muchas de ellas no innovan de forma radical. ¿Por qué? Porque están en lo que es la prestación de productos y servicios en su mercado de forma tradicional. Y ahí es cuando veo la oportunidad de que, de alguna forma, los centros de formación profesional sean centros de innovación, centros de I+D de las pequeñas y medianas empresas, aún más, centros de incubación de empresas. Esto es un elemento un poco fuerte, ¿eh? Es decir, que nosotros incubemos empresas significa que incrementemos la empleabilidad de nuestros chicos, pero sobre todo que impactemos de forma adecuada con el entorno en el que estamos viviendo. Incubar empresas significa la posibilidad de que este chico o esta chica, cuando desarrolla una iniciativa empresarial, están creando una propuesta de valor que la vamos a tener que conectar con el mercado. Pero significa que si hay una propuesta de valor, esta persona va a ser o contratada, o le van a comprar la empresa, o le van a comprar la tecnología. Por tanto, estamos hablando de una nueva forma de agregar valor o de ocupabilidad, que es la emprendeduría de base tecnológica, la emprendeduría de los equipos que tengamos en nuestros centros de formación profesional. Y de hecho, el elemento crítico donde podemos aportar mucho valor es justamente aquí, en las nuevas ideas, en las nuevas formas de entender propuestas de mercado. Y ahí es cuando, y después desarrollé el tema del business model canvas en específico, porque ahí es cuando empezamos a ver que chicos y chicas con tecnologías pueden desarrollar nuevos modelos de negocio que el mercado aún no los ha desarrollado. Ya diréis, pero esto es para los chicos de universitarios que están acabando el doctorado. Para nada. Es decir, tenemos ejemplos de chicos de 16, de 18 años que han hecho un desarrollo de una tecnología que ahora existe, que los chicos que están en el ciclo formativo de informática, de telecomunicaciones, dominan esas tecnologías. Aquí el valor es hacer la propuesta de valor directamente vinculada a un modelo de negocio que les sirva para desarrollar esa iniciativa. Ahí, por tanto, un ecosistema innovador es aquel, y ahí es donde traslado el rol que podemos tener como centros de formación profesional, ser agentes de esos ecosistemas donde nos combinamos con la industria, nos combinamos con el gobierno para desarrollar esas iniciativas empresariales. Iniciativas que seguramente, y dejarme ir directamente a una transparencia directa, van a enriquecer la innovación de las empresas. Y esto es una paradoja, es decir, no es que nosotros nos adaptemos a la realidad de la actividad empresarial, sino que nosotros somos fuente de innovación con el talento y la tecnología que tenemos en nuestros centros educativos. Porque hay un cambio radical en la forma de entender la digitalización. Porque hay un cambio, y lo estamos viendo en muchas empresas, que no están digitalizándose, no están haciendo una transformación empresarial. Y ahí podemos realmente proveer con nuestras startups, con las empresas que nazcan en nuestros entornos de formación profesional, de nuevo talento y nueva tecnología para desarrollar esas iniciativas. De hecho, cuando hablamos de Open Innovation, hablamos de que las empresas cada vez más
no van a innovar porque tengan gente haciendo I+D, sino van a innovar porque van a comprar empresas, o porque van a adquirir tecnología, o porque van a incorporar personas de su entorno que le están haciendo propuestas disruptivas en la forma de desarrollar iniciativas empresariales. Esta mirada, uno, de que somos centro de I+D del entorno. Dos, que hemos de incubar empresas para ocupar de forma diferente a nuestros chicos, seguramente nos obliga a pensar en cómo debemos desarrollar nuestra organización para dar respuesta a este reto que estoy planteando. De hecho, fijaros, es una transferencia que veo de Jerry Engel, en cualquier caso, al final, y no me lo invento, está escrito, los emprendedores son y serán la fuente de innovación de los territorios. Vuelvo a repetir, los emprendedores serán la fuente de innovación de los territorios. Y más cuando hay tecnologías disponibles, porque el problema actual no es un problema de que no tengamos suficiente tecnología. La digitalización, la web, la tecnología móvil, la realidad aumentada, esto los chicos ya lo dominan. Si no tienen problema en la tecnología. El problema es que las empresas que están en el mercado aún no saben qué hacer con la realidad aumentada. Y los chicos sí que lo saben hacer, no solo porque juegan con Pokémon Go, sino porque pueden empezar a hacer que productos y servicios tengan realidad aumentada, que el turismo tenga realidad aumentada, que lo que estoy trasladando aquí como mensaje es que la función docencia es fantástica, pero la función transferencia, que es transferir talento y tecnología, es la oportunidad y la responsabilidad que podemos tener en los próximos años. Para ello, el planteamiento de los centros educativos debe ser, y a mi entender es clave, de que incorporemos a los emprendedores, que lancemos, muy directamente, que ya no damos egresados con títulos, sino que damos egresados como emprendedores. Que nuestro output son startups, empresas que nacen en nuestro entorno de formación profesional o en nuestro entorno educativo. Eso a priori podemos decir, hombre, pero no todo el mundo va a ser emprendedor, pero a todo el mundo se le va a reconocer su función emprendedora. Si esa capacidad de crear valor la tienen incorporada, seguro que este chico o chica, cuando vea una pyme o una empresa, dice, esta persona es emprendedora, esta persona va a tener valor, esta persona la quiero incorporar. En esa línea, a comentar que hay muchos casos, y ahora haré varios casos del mundo de cómo los centros de formación son centros en los que se ha entendido la emprendeduría como fuente de creación de riqueza. Y esos centros, veréis, desde centros muy universitarios a centros generales, obviamente, podemos ir a Stanford, es un centro en el que, ¿qué hacen? Crean entornos de innovación cerca donde está el talento de la tecnología, o Cambridge, esto es muy clásico. Pero es que, digamos, bueno, ¿y en China también se está creando este tipo de acciones? Pues sí, porque en China han visto que si el talento y la tecnología lo unen de forma adecuada, lo podrán conectar con la creación de nuevas startups o nuevas empresas. O, en el caso de Barcelona, está el 22 Arroba, que es un distrito de la innovación, donde los centros educativos van a ser centros de emprendeduría. Esto es bastante duro de decir, ¿no? Es decir, no tenemos suficiente trabajo, no tenemos suficientes inspectores que nos dicen si los currículums son adecuados, sino tenemos que incorporar el indicador de entrepreneurship, de emprendeduría, en nuestro output como centros de formación profesional. Es una cuestión más, es una pregunta. Y si lo hacemos, ¿estamos preparados o debemos prepararnos para hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque claro, si nos están pidiendo o nos autoexigimos una función impacto en base a la emprendeduría, quiere decir que debemos estar preparados, después obviamente dar respuestas al final. Pero insisto en esta lógica de Panamá, Porto Alegre, Brasil, Rusia, Medellín, no sé si es el estado de Medellín, que a priori es la ciudad donde Escobar era su centro de, bueno, sabéis la complejidad que tenía, han hecho de la emprendeduría la fuente de innovación de su territorio. Bien, me metí y ahora vengo aquí a La Salle, ¿no? ¿Qué hicimos en La Salle? Dijimos, hombre, si los centros de formación profesional o los centros universitarios son responsables de ese impacto, de esa tercera función, no solo docencia e investigación, sino la función de transferencia,
de qué forma podemos articular dentro del campus de La Salle un mecanismo que nos permita valorizar el talento y la tecnología. Valorizar el talento y la tecnología. No tanto solo en la formación, sino en la creación de empresas de base tecnológica. De hecho, esto es un mapa de diferentes ecosistemas del mundo. ¿Y cuál es el secreto? ¿O cuál es el elemento crítico que da una mirada posible? ¿Por qué podemos decir que los chicos y chicas de formación profesional son capaces, tienen capacidad de poder desarrollar esto? Primero, porque tienen conocimientos, son nativos digitales, insisto en este elemento, pero también porque hay metodologías mucho menos complejas que hasta ahora habían sido, como la de Business Model Canvas, que ahora lo explicaré, en las que cualquier grupo de personas bien orientado puede pasar de una idea a un prototipo. De una idea a un prototipo. Recordar que nuestra función de ecosistema lanzaba que lo importante es que vayamos creando empresas y que vayamos lanzando empresas en el entorno. ¿Y eso qué significa? Que el Business Model Canvas al final dice, si usted sabe, y seguramente alguno de vosotros lo conoce, si tú te fijas bien en qué clientes tienes que desarrollar tu propuesta de valor, y a partir de ahí creas una hipótesis de propuesta de valor, por tanto desarrollas un prototipo que te dé una solución a esa persona y sabes cómo llegar a ella, y además tienes relaciones estructuradas y permanentes, por tanto tienes un mecanismo desde el prototipo a la vinculación de la propuesta de valor, y aparte sabes qué recursos, por tanto qué activos, qué actividades y qué alianzas necesitas para desarrollar esa actividad, al final, y este es el Business Model Canvas, lo he dicho en un minuto, que son 10 semanas, sé que soy rápido y lo cogéis, pero al final, y hay muchísimo material, que además está en la nube, Steve Lang lo desarrolló, son documentos que están para poder realmente hacer que cualquier profesor pueda tener esta metodología y la pueda implantar dentro de las aulas. Pero el reto de esto es no tanto el modelo, y es un modelo simple, sino que el alumno que desarrolla esta metodología hace a lo largo de las 10 semanas que desarrolla el prototipo 100 entrevistas con potenciales clientes. Por tanto, lo que está haciendo esta metodología es orientar a la persona a escuchar mucho a quién va a utilizar ese producto, a qué va a estar dispuesto a pagar, a cómo va a comprar ese producto, a qué alianzas va a tener. Al final es cómo conectamos ese talento y tecnología que tenemos en nuestros centros de formación profesional con esa relación. ¿Y cómo hacerlo? Muy bien, ya tenemos el instrumento que está por ahí, y ahora yo digo, bueno, muy bien, pues si mañana empezara en mi centro de formación profesional a desarrollar una actividad de este tipo, en la que uno de los outputs de nuestra actividad es la creación de empresas de base tecnológica, o creación de empresas, el planteamiento, y ayer Isabel nos daba 2 minutos, pero en cualquier caso yo ahora profundizaré bastante, primero es education, es decir, educación en emprendedoría. Todos los ciclos de vuestros centros tendrían que tener un módulo de emprendedoría para asegurar que si alguien puede emprender o quiere emprender, tiene el conocimiento básico. Entiendo que hay unos que de forma natural lo tienen, pero quizá los de informática, o los de comunicaciones, o los de otras temáticas no incorporan la emprendedoría como centro de formación. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, México, hace que todas las carreras de todos los de la universidad incorporan la emprendedoría como elemento obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque al final tú serás solo emprendedor, pero lo importante es que tienes los mecanismos, los skills, las capacidades para ser emprendedor. Aquí en La Salle, en el campus de La Salle, lo que hacemos es formar en emprendedoría a todas las carreras, de forma que el alumno, aunque sea de ingeniería o de management, obviamente tiene esa formación. ¿Y esa formación qué nos garantiza? Pues que la gente sabe escribir, si les enseñamos las letras, pues que sabe hacer emprendedoría porque les hemos enseñado cómo desarrollar una iniciativa empresarial. Segundo, este sería el primero, educación. Segundo elemento, celebración de la emprendedoría. Y por tanto tenemos que motivar a que los alumnos presenten iniciativas emprendedoras y lo celebremos en el centro. Digo emprendedoría, puede ser emprendedoría social, puede ser emprendedoría
lo que vosotros decidáis, pero lo importante es que la emprendeduría es una acción, una actitud ante una oportunidad yo desarrollo una actividad y le doy solución a esa actividad. El Business Idea Contest, en cualquier caso, el mecanismo de emprendeduría, de hacer una competición, lo que podemos, obviamente, primero, estimulamos a que la gente se presente, pero sobre todo reconocemos aquellas iniciativas que son más interesantes. Y por tanto, el Business Idea Contest en el fondo es un mecanismo de reconocimiento de las mejores ideas emprendedoras. Tercer punto, pasar de la idea al prototipo. De hecho, lo ideal sería que hubiera un mecanismo, nosotros tenemos esa aceleradora, que la tenemos bien diseñada y que compartiremos con todos vosotros, en el que el alumno durante 10 semanas pasa de la idea al prototipo y por tanto al final tiene lo que llaman un MVP, un prototipo funcional. Ahí es donde vamos a ver la innovación, no tanto en la idea, sino cuando veamos un producto, servicio en relación con un cliente. En esta línea, el hecho de tener una aceleradora dentro del entorno nos hace una question mark, ¿no? Es decir, vamos a tener que tener dentro del espacio de nuestros centros de formación profesional una incubadora física o solo vamos a incubar de forma lógica. ¿Ayudamos a desarrollar iniciativas empresariales y ahí estamos? ¿O nuestros centros tienen que incorporar un espacio para que los alumnos que quieren desarrollar una iniciativa empresarial puedan estar dentro? Después miremos los marcos legales, si se puede tener o no se puede tener una iniciativa empresarial. Pero lo que puedo decir es que si tenemos un espacio, seguro que va a crear sinergias. Porque esta preaceleradora, que es un proceso para pasar de la idea al prototipo, después la conectamos con el espacio físico. En el espacio físico que visteis aquí, no es que sea un espacio físico muy grande, son 3 plantas dentro de un campus. Pero lo bueno es que el alumno que ha decidido hacer una iniciativa empresarial, del aula a la oficina tarda menos de 1 minuto. Esto mentalmente es determinante. Pero sobre todo, que crea sinergias en el campus, por tanto, crear sinergias en los centros de formación profesional, desde el momento que alumnos hagan prácticas, que alumnos pueden desarrollar prototipos que se relacionen, por tanto, entre las empresas y los emprendedores. Esa lógica de incubación física hace que se viva mucho más la emprendeduría, porque no es aquello que sucede muy lejos de la universidad, todo el centro educativo, sino que sucede dentro del entorno universitario o del entorno educacional. Por tanto, mi planteamiento es, si ayudamos a hacer emprendedores y desarrollar iniciativas emprendedoras, una gran oportunidad es, ¿por qué no?, incubar físicamente a las iniciativas empresariales de los alumnos / antiguos alumnos. Y ahí empezamos a ver que dónde se acaba la función docente nuestra y dónde el antiguo alumno se sigue vinculando o no, sobre todo los antiguos alumnos de formación profesional, con nuestros centros. Y de hecho, aquí empezamos a ver funciones interesantes de los antiguos alumnos. Seguramente uno de los puntos críticos que tenemos en relación con los antiguos alumnos es que como ya han acabado la formación en nuestra casa, pues ya son antiguos alumnos, ya no tienen ninguna función más en el campus, no tienen ninguna función más en nuestros centros de formación profesional. Nuestra idea y nuestro trabajo que estamos haciendo ahora es incorporar a los antiguos alumnos, obviamente como emprendedores, pero también como mentores de las iniciativas empresariales que tenemos en el campus. Por tanto, empezamos a tener una nueva función del antiguo alumno vinculándose a monitorizar startups del entorno del campus, por tanto del entorno de formación profesional en vuestro caso. ¿Qué hay aquí en los alumnos? Porque tendremos alumnos que serán antiguos alumnos, pero también tendremos startups, empresas, y de hecho lo está pasando, que empezamos a tener un nuevo antiguo alumno, que es la empresa que nació en La Salle, han pasado más de 250 y ahora ya está en el entorno empresarial. El concepto alumno, por tanto, o antiguo alumno, es un concepto que le vamos a poder dar una función importante y de hecho alguien de Valencia, me acuerdo de un antiguo alumno de Valencia que me vino a ver una de las calles que me dijo, oye, me gustaría vincular más fuertemente a los antiguos alumnos con los centros de formación profesional, no recuerdo qué centro de Valencia era, pero era muy interesante. Claro, tenemos antiguos alumnos de formación profesional, de bachillerato, gente que es muy profesional, que puede devolver en valor el acompañamiento de startups en nuestro entorno empresarial. Por tanto, mentoría,
significa la posibilidad de aprovechar y crear comunidad de aprendizaje también vinculado a antiguos alumnos. Por tanto, antiguos alumnos vamos a tener una nueva oportunidad para ellos para conectarse con nosotros. Elemento interesante, si supierais la cantidad de dinero que hay disponible, público o privado, para iniciativas empresariales, os sorprendería. Líneas de CDECI, líneas de Instituto, bueno, aquí en Cataluña, Instituto Catalán de Finanzas, pero hay muchas líneas autonómicas y nacionales para emprendedores. Créditos de 50.000 euros, líneas de créditos, bueno, lo que se llama un crédito participativo de hasta 300.000 euros, de mucho dinero público y después el privado que está inyectándose en startups, Y ahí el debate es, seguimos haciendo lo que hacemos, y me parece bien, que profesionalicemos al profesional para incorporarse a un lugar de trabajo de los que lo esperan, o si abrimos la línea de emprendedoría, significa la posibilidad de poder conectarnos con fuentes de financiación para que nuestros alumnos puedan desarrollar iniciativas empresariales. Aquí el conocimiento que tenemos en Barcelona es bastante profundo porque hemos tenido que batallar mucho con ello, pero eso, cuando batallas una vez ya lo puedes compartir y por tanto ya para vosotros es coste cero, es decir, que ya tendréis el aprendizaje. Pero importante esa línea de financiación pública porque hay, insisto, mucho dinero. Cuando digo mucho es decir, fondos de 30, 40, 50.000 euros que seguro que para una startup, sobre todo cuando son de tecnologías de la información, no les costaría demasiado desarrollar esa iniciativa y sobre todo financiarse de forma adecuada. Pero también hay dinero privado. De ahí empezamos a ver cosas muy interesantes, no solo por el tema del caso de Mercadona, Roche, que está haciendo un ejercicio interesantísimo en Valencia sobre temas de startups y está inyectando dinero y demás, sino porque en la financiación también están entidades financieras y otros fondos que están financiando y cofinanciando dinero público. Y ahora podemos decir, y que es que esto nos está poniendo en un momento en el que estamos muy lejos de nuestra actividad. Podemos decir, pues no nos dedicamos a esto, es decir, que la emprendeduría se dediquen otros, pero seguramente nos pasará que tendremos alumnos que su nivel de ocupabilidad será elevado, pero quizás su nivel de desarrollo profesional será estancado, o tendremos alumnos que quizás querrían desarrollar el sector empresarial y que no encuentran en el marco de la SAE el medio oportuno. Y aquí la pregunta es, ¿lo tenemos que hacer solo? ¿Lo tenemos que hacer con el ayuntamiento? ¿Tenemos que hacer alianzas comunes? Ahí está cuando empezamos a trabajar de forma ecosistémica. Pero sobre todo, también lo digo, de hacerlo con las empresas del entorno. Pequeñas y medianas empresas que, hay empresas que facturan 30, 40, 50 millones de euros, que muchas de ellas ya les gusta tener fuentes de innovación provenientes de startups. Y estas cada vez más están invirtiendo también en las startups. Estamos viendo cómo, por tanto, el tejido empresarial está invirtiendo en talento y tecnología. Es decir, ya no solo los fondos de capital, sino el tejido empresarial. Por tanto, la inversión es uno de los elementos que vamos a poder tener en nuestro entorno. De hecho, nosotros en esta línea lo que estamos haciendo también es capacitando a los antiguos alumnos para que puedan invertir en las startups. Y ahora decimos, bueno, el antiguo alumno, pero es que el antiguo alumno también puede ser persona que puede invertir en startups. De hecho, esto en Estados Unidos es muy clásico, que el antiguo alumno invierte en la universidad, invierte en su centro de formación, pero en cualquier caso hay una línea bastante interesante, que es cómo capacitar a antiguos alumnos para que desarrollen esa función de inversora en nuestras startups. Demostración. No sé si hacéis momentos en los que visualizáis, porque los outputs del centro de formación pueden ser los grupos de investigación o lo que son los trabajos de investigación, pero de hecho en esta misma sala, una vez al año, nosotros ponemos todas las startups que nacen en la SAE, las ponemos en exposición pública, las conectamos, las visualizamos. Por tanto, estamos tangibilizando que estamos apoyando ese conjunto de startups y creemos que también es oportuno el poder celebrar, el poder conectar nuestras startups con el entorno y sobre todo también con eventos que hay en el entorno, como los eventos del Mobile World Congress o otros eventos internacionales. Por tanto, mi mensaje profundo en el día de hoy es, y son preguntas, no doy respuestas,
¿Debemos apoyar a los emprendedores en nuestros centros de formación profesional? Si es que sí, si es que no, pues no pasa nada, ya lo dejamos. Si es que sí, ¿de qué mecanismos debemos dotarnos para asegurar que esa función que asumimos la hacemos con garantías? Y para ello, insisto, he intentado decodificar y saber, de hecho, ayer también lo clasificó, es, uno, emprendeduría en todas las disciplinas. No, la emprendeduría no solo es para la gente de management o demás, para todas las disciplinas. Dos, competiciones que reconozcamos las mejores ideas. Estimulemos al alumno a crear ideas, a identificar oportunidades que seguramente ven. Insisto, no es un problema de edad, aún más. De hecho, los más jóvenes son los más disruptivos, porque no están contaminados por esto de esto ya no se puede hacer, esto. Por tanto, dejamos fluir esa capacidad innovadora. Tercero, las preaceleradoras. El evento por el cual hagamos pasar de la idea al prototipo en 10 semanas. Por tanto, el mecanismo que os decía, de ir avanzando, en el que cada semana se va avanzando con el mismo del Canvas y a partir de ahí desarrolla el prototipo. Cuarto, ¿incubamos físicamente o no incubamos físicamente? Yo no tengo que dar respuestas, ¿no? Que lo dejo ahí en el aire. Seguramente nos vamos a encontrar con ciertos centros, y porque conozco algunos de ellos, que son bastante grandes y a veces tienes espacios que están infrautilizados. Por tanto, es posible crear un espacio de coworking, un espacio de incubación donde la SAE apuesta y deja un entorno en el que ahí hay un medio emprendedor. El mentoring en relación con los antiguos alumnos, esto es una muy buena oportunidad y estoy convencidísimo que muchos antiguos alumnos que tienen muchísimo a la SAE dicen, bueno, pero ¿cuál es mi función? Sí, recordar cuando el profesor, el hermano Mateo, me daba clases de medida, sí, muy bien, pero esto es recuerdo, de mi función actual, mi función de futuro, mi función de compromiso, que puede ser muchas, pero obviamente una podría ser la vinculación con el acompañamiento de las startups del entorno. El tema de la inversión lo pongo ahí porque era el único elemento que no tenemos, y obviamente no vamos a poner dinero de la SAE en esa startup, pero sí que podemos poner es crear condiciones para que haya inversores que puedan desarrollar. Insisto que esa inversión no es que sea solo el dinero, es que si una empresa invierte en ese chico, seguro que lo va a incorporar después, o va a hacer procesos de adaptación. Por tanto, es importante que ese dinero, nosotros llamamos smart money, dinero inteligente. No es tanto la cantidad de dinero, sino que un ejecutivo de Telefónica ponga €1 en una startup, quiere decir que esa persona está poniendo el euro, la reputación, el network y el acompañamiento de esa startup. Y por último, la presentación ante el mercado. También cuando hablo del mercado es ante la sociedad y muchas de las veces, y nos toca hacerlo, hay un emprendedor que tiene una idea muy interesante, pero que necesita el primer cliente. Y si es un emprendedor que tiene 18, 20 o 16 años, es muy difícil que un director general de una empresa se ponga el teléfono. Ahí también está nuestra función. La función de llamar y decir, oye, recibe esta persona, permíteme este prototipo, pruébalo, haz tu función de conexión. Por tanto, ahí la SAE, que tiene una red extraordinaria, que tiene una reputación, por tanto eso significa que nos compromete, pero si no nos comprometemos por los chicos jóvenes, ¿quién se va a comprometer? ¿Quién le va a dar la oportunidad a esa startup? Y ahí está. Por tanto, de hecho, si cerráis este cubo, es un cubo, que por tanto es un regalo que lo podéis cerrar. Esto lo ponéis aquí, lo levantáis, esto lo cerráis, y de hecho, al final es un cubo. Por tanto, mnemotécnicamente, recordad que el modelo de Tecnova es un modelo en el que, sobre todo, incorpora la tercera función de los centros educativos. No solo formación, no solo trabajos de tecnología, sino sobre todo la función de transferencia o lo que es la función de conexión con el ecosistema. Pues ahí está, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pero esta es mi propuesta. Gracias. ¿Cómo se financia Tecnova? ¿Cómo se puede financiar eso? Porque ya he visto que hay capital para financiar las ideas. Pero claro, eso supone 1, 2, 3, 4 personas en un centro que tengo que pagar y no lo saben. Bien, buena pregunta. De hecho, ahí hay varias fórmulas. Hay un elemento, lo digo con mucha transparencia,
que como estos espacios se alquilan, eso significa también un ingreso para la institución. Por tanto, el espacio de incubación no deja de ser también una forma de valorizar activos que tenemos quizá no del todo desarrollados. Nosotros tenemos varias fórmulas de financiación. Por una parte está obviamente lo que es el espacio, después hay un programa de afiliación que los alumnos pagan, pero como están recibiendo financiación van a poder pagar. Y también cuando conseguimos fondos de capital riesgo, tenemos un tanto por ciento sobre la inversión que han recibido. Pero también la Generalitat de Cataluña, por eso estoy convencido de que cualquier comunidad autónoma tiene líneas de financiación para apoyos de entornos emprendedores. Por tanto, ahí también hay una posibilidad. Aún así, yo aquí no estoy hablando de hacer ahora una macrofunción. También es un reconocimiento de los profesores de emprendeduría, de los profesores de tecnología, en esa nueva función. Y ahí cabe ver cuántas horas se puede dedicar y de qué forma está combinada con la función docente habitual. Pero esto también nos pasa aquí. El modelo económico ha de ser un modelo económico obviamente autosostenible y sobre todo yo creo que aquí el reto no está en los costes, sino está en la agregación de valor. No es que necesitéis 10 personas para empezar a hacer esta actividad. Solo que hayan las personas que tenéis bien orientadas con la función que están haciendo, pensando en esta función, porque la función formación vosotros, de hecho la hacéis. La función competición es que un día digáis, hace colaboración, los costes son muy bajos. La función de preaceleración, aquí sí que te reconozco que lo ideal que sería, líneas que estamos haciendo nosotros, que una empresa paga la preaceleradora durante ese periodo y da 10.000 euros para que esos 10 alumnos que están haciendo esa iniciativa financien esa emprendeduría. Por tanto, es una forma privada de financiar. Pero si la empresa esa dice, bueno, pues si tú estás haciendo, como el caso de Valencia y de Rodes, ¿no? Vas a hacer innovación en el sector comercial y una empresa está esperando ver las propuestas, va a poder financiar esa preaceleradora porque el resultado de esas startups va a tener interés esa empresa. Por tanto, hay mecanismos privados de poder financiar también esa acción. Sí. Entiendo por lo que has comentado, si queremos empezar, por así decirlo, lo primero que tenemos que hacer sería integrar ese módulo, esa asignatura de emprendeduría en los ciclos formativos. Correcto. Correcto. Que muchos de ellos seguro que ya están. Habrá unos matices que nos podáis esperar, ¿no? Que, por ejemplo, interesa si vamos a hacer el business, ¿no? El Canvas, pues que se dé tal contenido, tal otro. Entiendo que esa sería una manera. Correcto. Yo lo que diría es que seguro que en la emprendeduría, en los de management seguro que se hace. Lo que no se hace en todos, pero si en todos es fantástico. El punto es, si esa función ha sido una función estrictamente académica y se ha quedado ahí, pues esos alumnos están haciendo ya un desarrollo de una iniciativa empresarial para presentarla al finalizar el proceso. Por tanto, si estamos creando ya iniciativas empresariales. Es decir, que por tanto no es una función solo académica, sino que hay la competición para poder realmente reconocer las mejores iniciativas. Pero efectivamente, es decir, de hecho, y por eso insisto, es que seguramente muchas de las partes que estoy planteando ya se están haciendo. Aquí el punto es si te quedas en la formación y que ahí está, o si empiezas ya el proceso de aceleración e incubación. En cualquier caso, estaré por aquí y si tenéis algún comentario lo podemos comentar después cuando empiece. Venga, gracias.